Este es el Maimar Shlishi de Nesivos Sholem en Bein HaMetzarim, en todo lo que tiene que ver con el 9 de Av, etc. Beis Hamikdash Oirei Shelolam, el templo es la luz del mundo. Isa Beshem Rav HaKodesh Meruzhin, Zuhuso Yogen Aleinu, Levar Ainyan Shechulun Beis Hamikdash Begimel Shavuot Yisailu. Está escrito, o está en los textos de Rav HaKodesh de Ruzhin, en el nombre de Rav HaKodesh de Ruzhin, que para explicar este asunto de la destrucción del templo, que fue en 3 semanas, o sea, desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, en Hurban Bais Rishon, en Hurban Bais Sheni, tanto en el primer templo como en el segundo templo. ¿Por qué en estas 3 semanas? ¿Por qué en 3 semanas? Cuando Dios creó el mundo, creó 28 tiempos. Yuddalet de Rav, Yuddalet de Toiva, 14 para bien y 14 para mal. También está escrito Yom Valayla Lo Yishbois, en Parshas Noach, día y noche no descansarán. Yom Hut Kufas HaOir, Sheaz Mizgaber Shilton HaKedusha. El concepto del día representa luz, que ahí se fortalece Kedusha, el gobierno de la santidad. Velayla Yut Kufas HaOir, Sheaz Mizgaber Sitrachra, y la noche representa oscuridad, tipo espiritual, en donde se fortalece el otro lado. Ubegimel Shavuot Yiselu Misrabe HaChoshech Shayam Maschilim Liskatzer Valeiles Misarchim. Y en estas 3 semanas se aumenta la oscuridad, porque los días empiezan a recortarse. En Eretz Israel, en el norte, digamos, ahora es verano, y empieza a recortarse los días cada vez un poquito más cortos. Y las noches empiezan a ser cada vez más largas. Ahí ves, se está fortaleciendo el otro lado. María Kodesh Beis HaChodoshim Tammuz Be'ov en Neged Trei Ainin. Ok, de acuerdo a esta idea, podemos entender algo que dijo otro Rebbe de Slonim, el Beis Abraham, sobre algo que está escrito en nombre del Arizal. Los 2 meses, Tammuz y Av, son como los 2 ojos. Son 2 ojos. Sobre esto está escrito en Eija, mi ojo cae agua, o sea, llora. Entonces se refiere a Tammuz y Av. El 17 de Tammuz y el 9 de Av. Y en correspondencia a esto, en paralelo, tiene los 2 meses de invierno en Eretz Israel, en el norte, Teves y Shvat. Que ahí está la otra época de ayunos. Shevaim son ayunos después de Pesach, etc. Ahí en esos días de Teves y Shvat, en el invierno del norte, reparás las 2 cosas que hicimos mal, por así decir, en Tammuz y Av, que son los 2 ojos. Esto es lo que dice el Arizal. Bien, take it or leave it, como quien dice. Tómalo, déjalo, Kabbalah, ahí está. La explicación de este asunto al pedir de Rav HaKodesh Meruzhin Anizkar. ¿Cuál es la explicación de esto? De acuerdo a lo que dijo, y citamos antes del Rebbe de Ruzhin, como dijimos que en los meses de Tammuz y Av, que la noche, digamos, la oscuridad crece, porque la noche se hace cada vez más larga, se fortalece la fuerza de Sitrach, del otro lado, contra Dios, contra Hashem, digamos. Y en comparación a esto, en correspondencia a esto, los meses de invierno, digamos, Teves y Shvat, que los días empiezan a crecer y la luz empieza a fortalecerse, más empieza a fortalecerse la santidad. Por eso, este es el tiempo, Teves y Shvat, de reparar lo que, digamos, pasó en Tammuz y Av. Esta es la explicación de esta idea del Arizal, de acuerdo a las palabras del Rebbe de Ruzhin, que hay momentos negativos, momentos positivos, que tienen que ver con qué está fortaleciéndose, si la oscuridad o la luz. En verano, digamos, en el verano del norte, se fortalece la oscuridad. En el invierno del norte se fortalece la luz, donde empiezan los días a ser cada vez más largos, etc. Bien. ¿Cómo aplicamos esto en el servicio a Dios? El objetivo de la creación del Yehudí es que esté apegado a Hashem.
Esto era el asunto del templo. Para eso estaba el Beis Hamikdash, el templo. Dios, como dice el Midrash, quiere tener una morada aquí abajo, y eso era el templo. Como de cosas, como está escrito, hagan un templo para mí y residiré dentro de ellos. Empieza en singular, termina en plural el versículo, está escrito en los Farim, que esto viene de Shalom, no dice que Dios va a residir dentro del templo en singular, sino dentro de ellos. Dentro de cada Yehudi. Cada uno es un Beis Hamikdash, digamos, un templo. Beis Hamikdash ni Yehudi Dobuk Hashem. Acá lo saca lo puso de otra forma. A través del templo el Yehudi se une a Hashem. No es que cada Yehudi es un templo, eso es como Chabad se entiende. Él lo entiende de otra manera. Que a través de Beis Hamikdash cada uno se apega a Hashem. Si Beis Hamikdash es para apegarse a Hashem, entonces cada uno de nosotros podemos apegarnos a Hashem a través del templo. Y Beis Hamikdash ¿por qué decimos que en el templo o a través del templo uno puede apegarse a Hashem? Porque en el templo bajaba la luz divina al mundo. Y de ahí se esparcía, digamos, esta energía a las almas del pueblo de Israel. Y entonces, a través del Beis Hamikdash, el templo, se sentía cada Yehudi a Dios y su cercanía a Hashem. Todo el asunto del sentimiento cercano, de cercanía a Hashem en el Yehudi se proyecta cuando lo sentís, cuando tenés Oira Das, que esto es toda la introducción que él tenía también, Nesivie Das, que nosotros lo estudiamos. Cuando se proyecta esta luz de Das, de comprensión a Hashem. Entonces se escapan y se retiran todas las fuerzas del otro lado. Entonces la persona puede sentir a Hashem y acercarse a Hashem. Y cuando el Yehudi está dentro de la oscuridad, no siente a Hashem. Entonces cada vez se aleja más, siente menos, y cada vez se aleja más. Esto era lo que significaba el templo. Iluminaba para el pueblo de Israel la luz de Hashem, su divinidad. Y por gracias a la fuerza, digamos, del Beis Hamikdash, a lo que ocurría en el Beis Hamikdash, se acercaba uno más y más a Hashem. Y este es todo el asunto también del fortalecimiento del otro lado. Imbuir en oscuridad en el Yehudi, llenar de oscuridad al Yehudi. Todo su gobierno es solamente en la oscuridad. Del otro lado, digamos. Y en el momento que el Yehudi tiene esta luminosidad, comprensión, captación, etc., entonces se da cuenta claramente cómo es todo vano, vacío, era todo mentira, digamos, los problemas o las dificultades en el servicio a Hashem. O que Maimon Maran Baal Beis Abraham, se justo y granero, Bemeisi li nehoira, Zachpi lejoen behato. Estamos, ok. Esto es unas poesías que leen los Ashkenaz, nosotros el Chabad no lo leemos, antes de Shavuos. Si no me equivoco, antes de la lectura de la Torah en Shavuos, nosotros no leemos. Cuando me trajiste luminosidad, Besachpi, no sé qué es de cubrir, algo así, para ustedes, Beható. Todo es un cuarto, una habitación, pero no sé a qué se refiere. ¿Qué lo va a traducir? Cuando un Yehudi tiene luz, ilumina esa luz, entonces puedo cubrir, digamos, en un cuarto, porque me puedo encerrar, echar a todas las fuerzas del mal y las pasiones del mundo. Las saco de encima, por así decir. La persona se da cuenta cómo es todo insignificante frente al placer espiritual que lo puede tener en Torah, mitzvot, etc. Él ya habló de este salmo también. Esto está aludido en lo que dice el Tehilim.
cuando trae oscuridad Dios al mundo y es de noche, entonces salen a reptar todos los animales del bosque. Cuando está oscuro salen todos los animales del bosque, entre comillas. Ahí gobiernan toda la fuerza de la oscuridad, pero en cuanto brilla el sol, se recogen, se esconden. Cuando hay luz, se escapan y se retiran toda la fuerza de la oscuridad, sin dudas. Y justamente en estas 3 semanas, de 17 de Tammuz al 9 de Av, que las noches se hacen más largas y los días se hacen más cortos, ahí quiere decir que se está fortaleciendo la oscuridad. Por eso, justamente en esta época, estuvo la destrucción del templo, que es el templo, la fuente de luz para las almas del pueblo de Israel. Con esto podemos entender lo que dicen nuestros sabios, que el primer templo se destruyó por idolatría, los pecados de idolatría, relaciones prohibidas y asesinato. Y el segundo templo se destruyó por el pecado de odio infundado. El asunto de estas transgresiones es que apartan, quitan, cortan, digamos, la relación del Yehudí con su padre que está en los cielos. La idolatría significa ideas extrañas y negar a Hashem. A través de esto la persona está cortando su apego con Hashem. Las relaciones prohibidas representan los deseos y las voluntades malas que son odiadas por Hashem. Y el asesinato es como la cima, el tope de las malas cualidades de una persona que separan al Yehudí de su padre que está en los cielos. Es por eso que la halajá es, al respecto de estas 3 transgresiones, que la persona debería dejarse morir y no transgredir, si lo están amenazando de vida, etc. O de muerte. Porque a través de esto la persona está separando completamente de Hashem. Se está separando. Entonces, no cometas estas transgresiones. Esto es al respecto del primer templo. El segundo templo fue destruido por el pecado de odio infundado. Dicen los libros, este es el Alter Rebbe, el que dice, dicen los libros que Ahavas Yisrael, el amor al prójimo, lleva a amar a Hashem y a apegarse a Hashem. El Alter Rebbe el que dice esto. Dicen los libros. Y por cuanto tenían odio infundado, o sea, odio a otro Yehudí, obviamente se alejaron de Hashem. Si el amor al Yehudí te lleva a Hashem, el odio a otro Yehudí te aleja de Hashem. Estas son el asunto de las transgresiones que por causa de ellas fue destruido el Beis Hamikdash, el templo. Traen oscuridad de la comprensión de Hashem y te alejan de Hashem. Por eso fue destruido el Beis Hamikdash, el templo, porque todo el asunto interior del templo es, lo profundo del templo es justamente, o la destrucción del templo, mejor dicho, justamente que los Yehudim se alejaron de su cercanía a Hashem. Y también hay otras, en paralelo a esto, hay 3 cosas que el mundo se sostiene sobre ellas. El estudio de Toira, las ofrendas en el templo o el rezo, hoy en día que no tenemos ofrendas, y las mitzvahs, buenas acciones. Estas 3 cosas ingresan claridad de la comprensión en el Yehudí. Y a través de esto la persona se apega a Hashem. La Toira, el estudio de Toira, ilumina la comprensión, comprender ideas del Yehudí y lo lleva a apegarse a Hashem.
Ok, no explica mucho. El servicio a Dios también, o sea, pila, el rezo también te lleva a pegarte a Hashem, porque le estás rezando a Hashem. Que moquem avoida me ir al Yehudi be Iris Barach, le daba como ya dijiste. Ugibnut Hasan me koira be Abbas Israel, aliada magia Yehudi la Abbas Hashem. Y las buenas acciones, las mitzvahs o hacer bondad, cuya raíz es el amor al prójimo. Y a través de esto el Yehudi se apega, ama a Hashem, perdón, y se apega a él. Y esto es la base que sostiene a todo el mundo del Yehudi, por así decirlo. Por esto no hay duelo en Shabbos por la destrucción del templo. Porque en Shabbos, dice el Zohar, cuando entra Shabbos, se unifica ella, Malchus, lo que sea, Shabbos, y se separa del otro lado, de Sitra Achra. Y todos los gobiernos del enojo y todos los dueños del rigor y la severidad, todos se escapan. Por causa de la luz de Shabbos, todas las fuerzas del otro lado se escapan, se retiran. Como está escrito que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. Dijeron nuestros sabios en el Midrash, ¿con qué bendijo? La Torah solamente dice Vaivarech, lo bendijo, pero no dice con qué. Y el Midrash dice, lo bendijo con luz. Y el Midrash dice, explica, no es igual el rostro, la luminosidad del rostro de una persona en un día común, mundano, que la luminosidad del rostro en el día de Shabbos. Shabbos Kodesh y Virginas Beis Hamikdash. Shabbos es el concepto del templo. Así como el templo iluminaba a las almas del pueblo de Israel, de la misma manera Shabbos ilumina el alma del Yehudi, a través de esto uno se acerca a Hashem, de Shabbos. Por eso no existe estar triste de duelo por la destrucción del templo en Shabbos. Y a Shabbos porque Shabbos es el templo. Está ahí el templo. El templo ilumina las almas, el Shabbos ilumina las almas. Y Shabbos, en las palabras de él, es la construcción del templo, justamente. Es un hidush, no es así nomás, decir que Shabbos es la construcción del templo, entonces él tiene que traer una prueba. Y él dice así, esto está aludido en las palabras de nuestros sabios. Todo el tiempo, toda persona que no se construyó el templo en sus días, sus días, es como si fuese destruido en sus días. Shabbos Kodesh Nikra Yom. Shabbos se llama día. Como de Kosovo, Ichlu, Ayem. Como dice la Torah en Parashat de Shalach, cómanlo hoy, el man que caía en Shabbos, que no caía en Shabbos, perdón, caía el viernes el doble, entonces tenés que comer lo que te sobró, que está en Shabbos, hoy, digamos el día de Shabbos. Y Shabbos Ayem Lashem, porque hoy, ahí tenés Yom, hoy, día, perdón, es Shabbos. Hoy no van a encontrar man en el campo, afuera, etc. O sea, ahí conectó Shabbos con la palabra Yom, día. Y justamente en este pozo, que en este versículo en Parashat de Shalach dice 3 veces la palabra Yom, Ichlu Hayom, y Shabbos Hayom, Hayom lo dicen 3 veces la palabra Yom. Y por eso de hecho están las 3 comidas de Shabbos, eso que es todo un maíz en la Gemara. También en Breishis, al comienzo del relato de la Torah, de la creación, etc., cuando Hashem crea al Shabbos y termina la creación, dice 3 veces la palabra Yom. Terminó el Señor en el séptimo día, Yom. Descansó el séptimo día, y lo bendijo el séptimo día. Son 3 tiempos de Shabbos. Por eso dice 3 veces la palabra día. Porque Shabbos es un día que tiene todo el gobierno de la luz. Luz y bueno y positivo, etc. Ahora, ¿qué tiene que ver con que Shabbos es la construcción de Beis Hamikdash? Ahora ahí vuelve. En sus días, ahí tenés.
Son 3 días de Shabbos. Hainu, Beyamim Ameirim Heima Shabbos. Los días luminosos, que son Shabbos. Ahí está el Remes. Él dice, esto está aludido. No es claro, pero está aludido. Interesante. El día de Shabbos ilumina la luz como si fuese Beis Hamikdash, el templo. Energía divina hacia las almas del pueblo de Israel. Y si vos no construís el templo en Shabbos, si vos no utilizás el tiempo de Shabbos para conectarte, etcétera, etcétera, es como que lo estás destruyendo en esos días. Estás usando los días, Yoim, entre comillas, de Shabbos para destruir el Beis Hamikdash. O que me vuelve Shabbos Kodesh me ir al Yehudi beber das, como está explicado en otros lugares, que el día de Shabbos ilumina en el Yehudi la luz de Das, el conocimiento de Hashem. A través de esto, como ya dijo, se retiran todas las fuerzas del otro lado. Y a través de esto el Yehudi se apega a Hashem, que este es el concepto justamente del Beis Hamikdash, del templo, el apego a Hashem.